seminario inició el día de ayer. Son 4 días de intensas actividades y hoy vamos a dar inicio a la mesa 3, que se refiere a los derechos humanos en la pandemia. Para ello tendremos distinguidos ponentes y vamos a dar inicio en aras del tiempo con la doctora Eugenia Correa. Les hago una atenta súplica a todas y todos que por favor su presentación se limite a 10 minutos para que podamos dar lugar a un debate que en la sesión de ayer fue muy interesante y que estoy segura que todas las personas que están conectadas tendrán mucho interés en plantear sus comentarios, sus preguntas, las cuales agradecemos de antemano. Entonces vamos a dar paso ya a las presentaciones, para lo cual inicia la doctora María Eugenia Correa Vázquez, que es una muy distinguida miembro de la Federación Mexicana de Universitarias y distinguida académica de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Correa tiene muchísimas distinciones. En aras del tiempo no las podré leer todas, pero destaco el Premio Universidad Nacional en Ciencias Económicas Administrativas y diferentes distinciones de la Facultad de Economía, como la Cátedra José Luis Ceseña Gámez, Premio Silva Herzog y otras más de revistas nacionales e internacionales. Su actividad docente ha sido muy intensa. Sus publicaciones son más de 160 publicaciones nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación: economía financiera contemporánea, economía y equidad de género. Damos lugar entonces, por favor, doctora Correa, inicie su presentación. ¿Dónde está la doctora Correa? Muchísimas gracias. Tengo muchísimo gusto de saludarlas a todas. Ya quisiera verlas personalmente y apapacharlas a todas, pero no va a ser posible. Entonces, bueno, por lo menos por aquí nuestro seminario anual, que además es tan indispensable siempre, que nos actualiza a todas nosotras y además permite que, pues eso, que tengamos una labor de difusión de nuestro trabajo, de nuestras ideas, de nuestras actividades, de nuestra militancia, que es tan importante. Yo quisiera que en primer lugar habláramos un poco del origen de esta crisis sanitaria global, muy rápidamente nada más señalar que en el origen, en el sustrato mismo de esta crisis sanitaria global, está la desigualdad que hemos creado, que hemos profundizado en los últimos 40 o 50 años, una desigualdad no solamente entre países, sino dentro de las mismas sociedades. Esa desigualdad que llegó al extremo, pues, de concentración de la riqueza y que ha llevado allá por lo menos a 2 crisis financieras internacionales. Esa desigualdad que no solo es económica, sino que hoy ya se reproduce en toda la sociedad, en toda nuestra cultura, pues, para ponerlo en una sola palabra. Tenemos también una destrucción del medio ambiente, que también es la segunda, por favor. Muchísimas gracias. Si esa es la portada, esa. También tenemos una destrucción del medio ambiente que ha sido muy, muy grave, que sabemos que viene desde muy aceleradamente en los últimos 20 años, pero que sin duda está demostrando, pues, que esta destrucción del medio ambiente, junto con el debilitamiento del mismo ser humano y de debilitamiento en su capacidad de respuesta justamente frente
frente a los cambios, ambientales, pues esta es sin duda uno de los elementos importantes que ha sido considerado incluso en la reunión 201, que se llama así, del año pasado, de septiembre, octubre, septiembre del año pasado, octubre del año pasado, cuando se reunieron con, con los de en Nueva York, justamente especialistas en temas de pandemias, en temas de epidemias, etcétera, y hicieron una evaluación de las epidemias que habíamos tenido en los últimos años y las graves, y la grave situación en que nos encontrábamos ya en ese momento respecto de un conjunto de virus bastante incontrolables, bastante difíciles de lidiar con ellos, la poca investigación científico-tecnológica encaminada pues hacia ese combate y al mismo tiempo los amplios riesgos económicos que se tenían hasta ese momento. Esa reunión fue convocada, entre otros, por Bill Gates y varios importantes multimillonarios, junto con universidades, justamente para discutir los amplios riesgos que ya se veían, que ya estaban pues en curso sobre el tema de estos virus tan peligrosos. Por otro lado, en este origen de la crisis sanitaria tenemos una disminución y un verdadero deterioro de los estados nacionales, de su capacidad de gestión, de la desarticulación institucional sobre las cuales los estados nacionales hoy están tratando de enfrentar justamente las consecuencias de esta crisis sanitaria, y ese deterioro que ha llevado justamente no solo a la incapacidad de gobernar y al deterioro de su credibilidad, etcétera, sino que incluso a tener muy poco posibilidades de aglutinar los intereses nacionales, y ya ni siquiera de los intereses nacionales, sino al menos de los grupos más poderosos de la élite, de la élite gobernante. Entonces, ese deterioro de los estados nacionales, que no solo se presenta en México, sino que se presenta en muchísimos, y no solamente en los países del sur, sino también en los países del norte, y esa disminución de los estados nacionales que hemos tenido en los últimos 20 años con constantes recortes presupuestales que no conducen a nada más que a seguir recortando el presupuesto, lo que pocas veces se entiende, pero es que entre más se recorte, más se tiene que seguir recortando. Es como cuando nos vamos a cortar el pelo, ¿no es cierto? Nos cortan un poquito y luego hay que seguir y seguir y seguir porque es casi imposible parar. Bueno, el deterioro presupuestal, el deterioro de los amplios recortes, pues no dan más que como resultado la disminución del gasto del gobierno, pero también la disminución del gasto de la sociedad. Entonces, al disminuir el gasto, pues caen otra vez los ingresos tributarios, se vuelve a recortar el gasto y así, y así sucesivamente. Entonces, eso ha disminuido a los estados nacionales. Todas las estadísticas apuntan a que cuando menos el gasto público ha caído cuando menos 10 puntos en relación al producto en casi todas las economías. Esa desarticulación institucional que se ha producido, pues justamente con esa, no solamente debido a la escasez de recursos, sino debido a la dominación de estas ideas más individualistas y que han hecho de lado la solidaridad social, lo cual está fragilizando sin duda y vulnerando a toda la sociedad en su conjunto, cuando más necesitamos que la crisis sanitaria justamente sea abordado de esa forma integral, en donde la sociedad muestre pues sus amplios posibilidades de cooperación, sí, eso de solidaridad, es justamente cuando más se recrudece este individualismo, ¿no? Entonces y lo podemos ver incluso hasta en el tipo de salidas que se nos propone la crisis sanitaria, como son las vacunas, ¿no? Las vacunas
incluso para aquellos que pueden acceder a ellas, las vacunas como el medio directo en que los individuos pueden protegerse a ellos mismos y en todo caso, si acaso a sus familias, ¿verdad? Como si la pandemia no fuera una situación de sanidad global, ¿no? Que no considera solamente a uno o dos individuos, sino que en realidad es un fenómeno del mundo entero. Es un proceso, pues, que se ha dado en el mundo entero. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver rapidito los costos económicos, porque vamos a la siguiente, los costos económicos en realidad pueden cambiar todos los días. Yo quisiera que vieran ustedes, este es el reparto bueno, no el reparto, es la forma en que hasta 2019 se producía en el mundo, ¿no? Ahí tienen a México a su izquierda en café, con el 1.43% del producto mundial, por si alguien estaba interesado en ver a México, ¿no? O quizás a Pachuca dentro de México, como yo les digo, ¿no? Pero vean países tan importantes como la India, China, Indonesia, todo lo que es lo que es esa parte de Asia, que por cierto acaban de firmar un tratado de libre comercio muy importante ahora este domingo, y la forma en que se combate la pandemia, pero a su vez la forma en que puedan, en definitiva, acercarse a disminuir las consecuencias sobre el crecimiento económico, que tiene mucho que ver con la forma en que las sociedades y la solidaridad se comporten, pues eso es lo que va a cambiar el mapa del mundo. Están siendo mucho más atacados, atacados por la propia pandemia, aquellos países con mayor desarticulación estatal e institucional, que aquellos que que han sido menos deteriorados justamente durante los últimos 20 años. Vamos a ver la que sigue, por favor. Entonces, ese mapa que acabamos de ver del mundo y de la distribución de la producción mundial, seguramente va a ser muy diferente al cabo en el curso de los próximos 5 o 10 años. Y bueno, espero que nos toque a todos verlo, no lo sé. Son estimaciones muy rápidas, nos apuntamos, ¿verdad, Pati? Para verlo, sí. Entonces, estas son estimaciones muy rápidas, muy gruesas, pues en el sentido de que estamos partiendo de que el mundo entero al recuperarse podrá empezar a crecer al 3% anual nuevamente, todo el mundo. Lo cual no es ni cierto, porque no necesariamente va a ser el 3%, ni va a ser necesariamente igual para todas las regiones del mundo. Pero aún así, para volver al punto donde dejamos, digamos, la producción en el 2019, si caemos un 5% en el 2021, tardaríamos, creo que lo puse muy confuso, tardaríamos hasta el 2022 para recuperar la posición que teníamos en 2019. Si la caída en 2020 es del 7%, llega hasta 2023 estaríamos creciendo, estaríamos de nuevo en ese piso que dejamos en el 2019. Y si la caída es de alrededor del 10% en el 2020, volveríamos al piso que dejamos en 2019 hasta el 2024. Como pueden ver, se trata de crisis que no se resuelven de un día para otro, ya para mañana ya se acabó todo, ya todo el mundo llegó con la vacuna y qué bien nos fue con todo esto. No, esto está cambiando de manera fundamental el mapa del poder económico y político mundial. Pues algunos países caerán más, otros caerán menos, unos mucho más aceleradamente y tardarán muchísimo tiempo más en tratar de recuperarse y otros no. Lo cual no solo impacta en términos económicos, si podemos ver la siguiente, sino principalmente sociales. Entonces, aunque se trata de una pandemia global, que cualquiera de nosotros esperaría, bueno, si es una pandemia y es tan global, en realidad tendríamos que tener fórmulas globales
de enfrentar la pandemia. Y justamente es lo que no ha sucedido. Ahora hasta a los municipios les dan o no, les digo, en México, pero en muchos otros países, los estados deciden cuál es la situación en la que se encuentran y si van a permitir que se abran cierto tipo de actividades, que no se abran cierto tipo de actividades, qué tipo de medidas tomar. Y la verdad es que las están tomando en función de sus instalaciones sanitarias, pero no en función de del interés nacional o del interés incluso mundial de contener y acabar con esta terrible amenaza a la vida. Entonces, ¿por qué la pandemia tendrá efectos diferenciados? Bueno, lo que se esperaba era que tuviésemos una acción inmediata, y aquellos gobiernos que sí tuvieron una acción inmediata, casi preventiva, están logrando proteger a su población, no solamente enfrentándola en función de los criterios de su sistema de salud. Doctora También Correa. el punto de partida pues era tener una movilización inmediata de las instituciones, de los cuerpos, de las entidades sanitarias. Eso no sucedió en muchos países tampoco por esa misma destrucción institucional que habíamos creado en los últimos años. Y los peores resultados en cuanto a la pandemia por el número de contagiados, por el número de muertos, por etcétera, son en los países que están más descentralizados, que se están tomando las medidas más descentralizadas, incluso en la Unión Europea, pues por un lado va Alemania, por otro lado va Francia, por otro lado no hay, están muy unidos respecto a temas económicos, pero cuando se toca de temas de la vida tan cruciales, están completamente descentralizados. Han tenido los peores resultados también los países políticamente divididos y las sociedades cada vez más fragmentadas. La que sigue, por favor. Doctora, tiene 3 minutos 3 para minutos, sí, ya concluir. vamos a acabar, porque tengo que hablar de las desigualdades de género, ¿sí? En las desigualdades de género, pues yo creo que todas nosotras lo hemos estado viviendo, supliendo justamente lo que las instituciones y lo que los gobiernos no han podido realizar y haciéndolo además de manera individual y organizada a nuestras propias fuerzas y a nuestra propia conciencia o individualidad. Entonces, tenemos para las mujeres, pues, muchas veces menos empleo formal, pero sin embargo, mucho más trabajo, mucho más trabajo. La lección de la crisis, pues, muy importante desde mi punto de vista, es que es posible sacar una parte importante del trabajo que hacemos de reproducción social, sacarlo del mercado y convertirlo realmente en el trabajo social productivo que es a través justamente de una buena organización pública. No podremos sacarlo y sacarlo del mercado implica pues muchas cosas, o sea, no todo es la formación de trabajo asalariado, sino que requerimos de mucho trabajo de reproducción social. Y aquí yo diría que la importancia pues de estos sistemas públicos muy avanzados para la reproducción social, como son pues los que ya están aquí que ustedes pueden ver, salud, cuidado, educación, transporte masivo. Lo de vivienda digna no quiero ni mencionarlo porque es todo un tema, ¿no? El tema del hacinamiento, cuando estamos en confinación, el tema del hacinamiento que se vive pues en México y en muchos otros países. A la que sigue, por favor. Los costos sociales. Bueno, nos hemos transitado a sociedades pues crecientemente violentas y ya sabemos que la violencia es el más grande enemigo de las mujeres, especialmente de la violencia no solamente en las calles, la violencia de la sociedad, la violencia de no tener trabajo, de no tener empleo, la violencia de género directamente, que se ejerce dentro del trabajo y fuera de él, y la violencia intrafamiliar, ¿no? Ya así como lo último de lo último, ¿no? Y estamos transitando pues hacia sociedades de consumidores en lugar de sociedades de ciudadanos. Las sociedades de consumidores, ahora vamos a consumir vacunas en lugar de hacer reformas sociales profundas.
sociedades en donde donde predomina cada vez más el dinero, y nos parece lógico, ¿no? Nos parece lógico que todo se puede comprar con dinero, en lugar de que prevalezca la justicia, y aquí debería de haber puesto y la equidad. De manera que estamos transitando hacia una dominación más de la economía y del mercado sobre la sociedad misma. La que sigue, por favor. Estamos pues en una encrucijada, y con esto voy a acabar con la encrucijada. O avanzamos y damos continuidad a la desigualdad, avanzamos hacia donde nos lleva hoy la inercia, que es darle continuidad a la desigualdad con amplia destrucción social y económica, o construimos una sociedad más igualitaria y justa. El mercado al servicio de la sociedad y no la sociedad para servir al mercado. Aquí quiero terminarlo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Correa. Muy interesante su presentación, y nada más quisiera enfatizar lo que dijo al final. No debemos tener la economía y el mercado sobre los intereses de la ciudadanía, lo cual ha venido prevaleciendo durante las últimas décadas. Y como dice, es un gran desafío. Tenemos que luchar para cambiar este predominio y volver una sociedad más que de dinero, más que de mercado, una sociedad prácticamente de ciudadanos. Pues yo le agradezco mucho su presentación. Le pido a todos los que están presentes que por favor nos manden comentarios, preguntas, para podérselos hacer llegar a los ponentes. Bien, pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia, es la de la maestra Regina Esperanza Samperio Rodríguez. Ella es licenciada en Psicología de la UAM Xochimilco, maestra en Terapia Racional Emotiva. Tiene diferentes diplomados, es consejera del Sistema de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, y ha participado como conferencista en foros nacionales e internacionales, y es miembro de la red social de victimología del Club de Leones. Es miembro también de la Federación Mexicana de Universitarios. Por favor, maestra Regina, si puede empezar ya su presentación. Muy buenos días. A ver, primero presiono compartir pantalla y pongo mi presentación. Por favor. ¿Sí? Ah, ok, a ver. ¿Ya? Ok. Bueno, agradezco la invitación a la doctora Galeana y a todo su equipo. El tema que voy a presentar es violencia familiar durante el confinamiento, alternativas. A ver. Bueno, violencia familiar. Es muy importante entender la definición, porque de ahí vamos a partir, entendiendo que el ser humano, el primer vínculo que tiene con la sociedad es precisamente la familia. Bueno, violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar. Como verán, es bastante amplio y ya se comentaron algunos tipos de violencia, y aquí enfatizamos en esos tipos de violencia. Bueno, este cuadro, esta gráfica, representa el número de llamadas al 911 por incidencias con violencia contra las mujeres. En este comparativo de enero a abril del 2019 y 20, observamos en gris el 2019 y en color naranja el 2020, y se ve un elevado número de llamadas, en algunos hasta de 10,000 de diferencia. En estos 4 meses, en 2020, fue un total de 88,803 llamadas de emergencia. Nos refleja que en solo 4 meses hubo esta enorme cantidad de llamadas. Bueno, no nada más la violencia contra las mujeres, sino desafortunadamente
niños, niñas y adolescentes también viven esta situación. Encuestas realizadas ante la pandemia mostraban que el hogar es usualmente el lugar más peligroso para las mujeres, sus hijos e hijas, y que más de 6 de cada 10 niños y niñas de 1 a 4 años han experimentado disciplina violenta a nivel familiar. Estamos hablando antes de la pandemia. Sabemos que se ha recrudecido esta situación y desafortunadamente 6 de cada 10 niños son violentados. Perdone, maestra, no se está compartiendo la pantalla. Si pudiera, por favor, intentarlo. Ah, qué bueno que me dice. Yo estaba en el entendido de que sí. A ver, voy a intentarlo de nuevo. Compartir pantalla. Sí, aquí la tengo. A ver, así. ¿Sí No, se observa? todavía no. Ah, ok. A ver, entonces ya presioné compartir pantalla que está en verde, ¿sí? Sí, Ok. pero no aparece. A ver, aquí está. A ver si. ¿Ya? Parece que ahí va, sí, ya. ¿Ya se observa? Ah, ok. Ya. Voy a regresar nada más a la gráfica para que la puedan, se pueda ver, ¿sí? Ok, a ver. Aquí está la gráfica en la que les comentaba que es un comparativo de 2019 con 2020. En gris está 2019, en naranja está 2020 y se observa cada uno de los meses un incremento en el índice de llamadas relacionadas contra violencia contra las mujeres. En estos 4 meses hubo 88,803 en estos 4 meses llamadas de emergencia. Bueno, les decía que no nada más las mujeres viven este tipo de situaciones. Desafortunadamente, encuestas que se realizaron antes de la pandemia mostraban que el hogar es usualmente el lugar más peligroso para mujeres, hijos, hijas de 6 personas, de 6 niños y niñas, 6 son violentados y en una edad de 1 a 14 años han experimentado violencia familiar. Este cuadro se observa la violencia que es precisamente la desigualdad de la violencia. El hombre contra la mujer contra niños y niñas, el hombre y la mujer, los padres contra los niños, niñas y adolescentes, y los adolescentes con mucha frecuencia en niños y niñas. También desgraciadamente se da la violencia entre pares, niños y niñas contra niños y niñas. Bueno, la violencia física es dirigida en la familia a mujeres, niños, niñas y adolescentes principalmente. Se caracteriza por bofetadas, jalones, rasguños, jaloneo en el cabello, moretones, hematomas. Algunas veces también hay torsión de brazos, patadas, golpes con la mano, con objetos, con una vara, con otros objetos como podría ser cuerdas, el zapato o la chancla, la clásica chancla. Se pueden provocar quemaduras, sacudidas, y es en estas sacudidas el síndrome del bebé zarandeado, que son los jaloneos que se hacen a niños muy pequeños, menores de 3 años, bebés de meses, ocasiona lesiones cerebrales, en muchos de los casos daños neurológicos muy graves y que son con frecuencia cuando los bebés lloran. Este tipo de violencia es de los más aberrantes y no menos que la violencia sexual. También las amenazas con armas o objetos, cuchillos, navajas, puñaladas, estrangulación, sofocación y en el peor de los casos la muerte. Y desgraciadamente aquí esto forma parte de lo que podría ser los feminicidios. Bueno, la violencia psicológica. Es toda acción que puede causar daño a la autoestima, a la entidad de una persona que vive o que atestigua, en este caso, la violencia en el hogar. En muchas de las ocasiones se da en presencia de los hijos y las hijas, de los niños, de los adolescentes.
Se puede presentar como humillaciones con agresiones verbales, con discriminación, destrucción de pertenencias, objetos que son apreciados o estimados por las personas, en este caso mujeres, niños y adolescentes, con miradas para intimidar, para atormentar o controlar a la víctima. Esto de las miradas es bastante frecuente y sí son bastante, muy amenazantes. Amenazas también del abandono o de abuso, abandonar el hogar, vigilancia estricta, aislamiento, tener control de lo que hace la persona y en muchos de los casos de todo lo que hacen las mujeres, en este caso, niños y niñas, adolescentes. También amenazas con correrla de la casa, quitarle a los hijos, que estas son de las amenazas que a una madre le puede doler mucho más. Y con esto, en muchos de los casos, se controla. A veces nos preguntamos, ¿por qué sigue con el maltratador? ¿Por qué está, si ya vio que lo golpea, que la golpea, que maltrata a los hijos? Estas son algunas de las razones, las amenazas. Y las consecuencias fisiológicas. Las consecuencias fisiológicas son diversas, pero estas son las más significativas. Alteraciones en el sueño, pesadillas, insomnio, somnolencia, dormir más o menos de lo acostumbrado, alteraciones en la alimentación, aumento o disminución del apetito, también aumento o disminución de peso, dolor de estómago, de cabeza, desgano, apatía, erupciones en la piel, gastritis, colitis, y en la actualidad hay un índice muy alto de operaciones de vesícula. Bueno, algunas de las consecuencias emocionales antes de la pandemia. Bueno, replicar actos de violencia. Los niños, las niñas, los adolescentes, como veíamos en el cuadro anterior, violentan también dentro de la familia y las madres también sienten que es el único recurso porque es lo que han vivido y lo que continúan viviendo. Indefensión aprendida. La indefensión aprendida es particularmente en las mujeres, aprendemos a sentirnos indefensas y que tenemos que tolerar, permitir y aguantar la violencia dentro de la familia. Esto es parte de lo que es la indefensión aprendida. También se manifiesta ansiedad, tristeza, coraje, culpa. Las madres se sienten culpables de lo que ocurre en el hogar, sin embargo, bajo amenaza o cualquier otro tipo de situaciones, se sienten atadas a su agresor. También se presenta la autoagresión, autodevaluación, inseguridad, baja autoestima, depresión, necesidad de confirmar el afecto de sus seres queridos. Esto en niños, niñas, adolescentes, las madres también buscan esa necesidad de saber que sí se les acepta y se les quiere, manifiestan actitudes para llamar la atención y aceptación, enuresis, que es orinarse en la cama o en la ropa, encopresis, defecar en la ropa, si ya se consumía alcohol, en estas consecuencias emocionales después de la pandemia, esto ha aumentado. También el consumo de drogas ha aumentado y la disminución del rendimiento escolar, las condiciones en las que están los escolares desde preescolar hasta universidad. Sí ha habido variantes en ese rendimiento escolar y sabemos que ha afectado el rendimiento académico. Muy bien, también se presentan conductas antisociales, entre otro tipo de conductas que se puedan presentar. Algunas de las consecuencias emocionales en la violencia sexual. La violencia sexual es un tipo de violencia en donde se viven situaciones muy particulares y entre ellas está el sentimiento de traición. Cuando es una persona cercana, una persona a la que se le tiene afecto, se siente traicionada a la persona que vive violencia sexual y traicionada por el afecto, se traiciona la confianza y se traicionan muchas más cosas. Estigmatización, se siente como si hubiera un tatuaje, como si hubiera un cartel que dijera fui víctima de violencia sexual. Si una persona a la que se le tiene afecto ha vulnerado sexualmente a otro, esa vulnerabilidad va a aumentar porque entonces si las personas a las que les tenemos confianza han violentado sexualmente, pues se piensa que cualquiera puede violentar. Sexualización traumatizada, independientemente de la edad, esta sexualización se ve alterada, se ve afectada en cualquiera de las formas y si hablamos de niños,
pues por supuesto que está alterada, y si hablamos de adolescentes y de adultos, también se va a ver trastocada. En embarazos no deseados, desgraciadamente se presentan con mucha frecuencia, y en las niñas menores de 12 años pudiera estar en peligro la vida porque son embarazos de alto riesgo. Bueno, algunas de las consecuencias emocionales ante la pandemia. Existe el miedo, la angustia, el enojo, la tristeza, y estas emociones son esperadas. Sin embargo, estas emociones no tendrían que ser, y desafortunadamente baja la posibilidad de poderlas controlar. Cuando escuchamos que alguna persona cercana a nosotros ha fallecido o está enferma, es una reacción por reflejo innata, sentir miedo, angustia, tristeza, a veces coraje, rabia, ira, y en este sentido lo ideal sería poderlas controlar, poderlas disminuir en lo posible. En esto los niños y las niñas se ven más afectados por el espacio. Muchas de las viviendas tienen espacios reducidos para poder jugar, correr o divertirse como lo acostumbraban los niños, y esto hace que se vean limitados no nada más escolar, sino en cuanto a todo lo que hacían cotidianamente. Bueno, algunas alternativas y en políticas públicas. En alternativas es muy vasto, pero también el tema es bastante complejo. Son diferentes y es multifactorial como se tendría que abordar la violencia familiar. Vamos a mencionar algunas de ellas que podrían apoyar todo esto que buscamos para protegernos y para amortiguar esta violencia que se ha generado. Pues sería fortalecer la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, iniciando por la prohibición legal del castigo corporal en todos los entornos, en el entendido que la violencia no es aceptable ni justificable en ninguna de sus formas. Fortalecer los servicios de apoyo ya existentes, que afortunadamente hay en la Ciudad de México y en el interior de la República, sin embargo, siguen siendo insuficientes, y esto sería con la finalidad de atender y apoyar efectivamente a mujeres, niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia familiar. Promover líneas de atención a la violencia familiar, garantizando que se realizará en estricto apego a derecho y un trato digno para las víctimas. Esto de estricto apego a derecho sería lo ideal, y si así fuera, podríamos prevenir muchas situaciones de violencia y principalmente feminicidios. Otras alternativas podrían ser identificar en las comunidades los factores de riesgo, como podría ser el consumo de alcohol, de drogas, la participación en actividades delictivas, dificultades familiares de la pareja. Si ya se presentaban a veces dificultades desde el noviazgo, con todo lo que hemos comentado anteriormente, se va a hacer más intensas estas dificultades de pareja. Si hay problemas. Maestra, por favor, ya tenemos un minuto más para que concluya. Sí, ya estoy por terminar. Muchas gracias. Estos factores económicos y de desempleo han incrementado la violencia familiar. También tendríamos que trabajar en las comunidades para modificar estas normas y el concepto que se tiene de género y promover la equidad de género, espacios de defensa a los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, mejorar la seguridad en las calles, parques, etcétera. Algunas de las alternativas es fortalecer a la familia, reforzar los programas educativos dirigidos a sensibilizar y establecer relaciones equitativas sin violencia. Lo mismo que trabajar dentro de la familia con técnicas de disciplina sin violencia, favorecer la crianza y la equidad de género. La participación de madres y padres de familia son fundamentales para proteger a las niñas y los niños. Supervisar, informar y educar son formas de prevenir. Todos y todas podemos trabajar en la prevención desde nuestros hogares, con nuestros hijos, hermanos, tíos, primos, vecinos, familiares, y decir, di no a la violencia. Cada una de nosotras y de nosotros hacemos la diferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Regina.
por mostrarnos de manera cruda, sí, pero es la realidad y creo que es muy importante visibilizarla como un primer paso a plantear alternativas para combatirla. Bien, pues volvemos a solicitar, nos manden comentarios, preguntas a estas ponencias tan interesantes que hemos visto. Bien, pues vamos a dar lugar a la tercera ponencia de esta mesa, que se refiere a las mujeres marítimas, en realidad un tema original, ¿verdad? Y para ello nos la va a presentar la doctora Eliseth Fara Simón, quien es doctora en Ciencias de la Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, ingeniera de carrera y de maestría. Es miembro de la Red de Ciencia y Tecnología Espacial del Programa Universitario de la UNAM. Recibió la medalla Alfonso Caso y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Por otro lado, el maestro Víctor Hugo Castellanos, quien va a hacer la presentación, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista en Derechos Humanos y Derechos Reproductivos. Y por otro lado, brevemente presento a Hugo Javier Buenrostro Aguilar, quien es también doctor en Ciencias de la Administración, profesor de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y tiene un alto espíritu feminista. Por favor, adelante. Buen día. Voy a compartir pantalla. Parece que todavía no. Un segundito. Listo, aquí creo que ya está. Ya, ahora sí. Listo. Justo nuestro tema es las mujeres marítimas ante la pandemia del COVID-19, retos y oportunidades para potenciar su liderazgo. Y es un estudio que realizamos, como ya mencionaron, el doctor Hugo Buenrostro, la doctora Eliseth Fara y un servidor. Justo lo enmarcamos pues en este contexto que a nadie nos es ajeno, que es el de la pandemia por el COVID-19, vista como un evento disruptivo y que ha originado una serie pues ha profundizado una serie de desigualdades que ya venían como ocurriendo. No es que nos puso en un escenario, digamos, distinto, sino que todas aquellas desventajas que ya existían se han incrementado, se han hecho más evidentes. Y bueno, en la economía no ha sido la excepción, lo cual entonces requiere que justamente los escenarios vayan adaptándose a pues esta cotidianidad que va a dejar rezagos y que incluso aún no hemos pues superado. Esto nos lleva a revisar la participación laboral de las mujeres, que ya la Organización Internacional del Trabajo desde 2018 y 2019 han venido arrojando cifras, por ejemplo, que la tasa de participación laboral femenina fue en 2018 del 48% en comparación con la de los hombres, que es del 75%. Asimismo, las mujeres acceden en un porcentaje menor a cargos directivos, es decir, no solo la tasa de empleo es menor, sino que además impacta en que no acceden a cargos de liderazgo, representan solo el 27.1%, realidad que ha cambiado muy poco
según la Organización Internacional del Trabajo, en los últimos 27 años. Y además a esto se le suma, ¿verdad?, una serie de desventajas como la brecha salarial por género, es decir, que las mujeres ganan menos aún en los mismos empleos. Y además que acceden menos a trabajos decentes. El liderazgo, de acuerdo a expertos y expertas del Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer, el Comité CEDAW, refirieron que el liderazgo de las mujeres es un derecho que tiene que ser necesariamente ejercido y para lograr, ¿verdad?, el desarrollo sostenible. De acuerdo también con Task Force, que es una alianza entre diversas organizaciones y organismos tanto regionales, este es del sistema interamericano, y también nacionales, como organizaciones como CLADEM, o también está el PNUD, entre otros organismos, y refieren justamente también que el liderazgo y la participación es un derecho que tiene que ser garantizado plenamente en todos los aspectos de la vida de las mujeres, tanto económico, social, político, tecnológico, cultural, etcétera. Y que la participación y el liderazgo de las mujeres impacta positivamente en la capacidad de respuesta a la productividad, la innovación y legitimidad. También, digamos, entre el marco que destacamos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los que vienen después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tienen una periodicidad entre 2015 y 2030, por eso también se llama la Agenda 2030, en donde se resalta el Objetivo 8 y la Meta 8.5, donde se habla sobre buscar el pleno empleo tanto para hombres como para mujeres, y el Objetivo 5, también que habla sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, aunque pues todavía estamos, digamos, con un reto interesante en estos dos objetivos. Hablando en particular sobre la situación de las mujeres en la industria marítima, pues digamos, esta industria no escapa de todas las cuestiones arraigadas sobre los roles, las percepciones de género, y entonces solamente el 2% de las personas que trabajan en este sector son mujeres, y muchas de ellas realizan actividades en cuestiones de servicios. Y una pequeña fracción es la que trabaja y además está, digamos, como en desventaja por abusos, discriminación encubierta y barreras sistémicas. Aunque existen mujeres que son capitanas e ingenieras, se enfocan en actividades, como ya mencionaba, de hostería dentro de los buques de pasajeros. Ahí me indican que la presentación no se mueve. Voy a No. intentar salirme de aquí y lo voy a volver a... Pues si gusta seguir adelante con la presentación, Un segundo, lo intento un segundo y si no, continúo. parece que no. Aquí está. Listo. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Listo, entonces estaba justo aquí. Entonces, si bien existen mujeres, sí ya estamos, ¿verdad? En la diapositiva Sí. distinta. Si bien existen mujeres capitanas e ingenieras, en la práctica se enfocan en actividades en hostelería y dentro de buques de pasajeros. Es decir, los roles de género no dejan de manifestarse, ¿verdad? En estas cuestiones. Además, otro sector también que revisamos es el sector pesquero, en donde hay, digamos, mayor participación de las mujeres, representan el 11%, que esto es una suma de 2.1 millones de mujeres, más o menos. Sin embargo, su participación tiene menos valor que la de los hombres y tampoco es muy visibilizada.
indudable, perdón, que existe una falta de datos globales, ¿no? O sea, digamos, hay poca información sobre la cantidad y la extensión de la participación de las mujeres en la comunidad marítima y además, pues eso, no hay una visibilidad. Justo por eso nos llamó la atención este tema, porque no es un tema que la gente reconozca, ni que haya, como ya veíamos, datos que nos ayuden a ver como todo el panorama. Y entonces toda esta invisibilidad y las barreras requieren ser derribadas mediante una mejor comprensión y aplicación de la perspectiva de género. Referente a la capacitación, no hay digamos, como... Sí hay oferta de capacitación para las mujeres en el sector marítimo, aunque, digamos, hay todavía estos obstáculos que ya referíamos, como el hostigamiento y el acoso sexual, comentarios inapropiados y agresiones físicas. Digamos, es la violencia una de las principales barreras. Hay algunas organizaciones que se enfocan en trabajar por el empoderamiento y posicionar a las mujeres en este sector. Por ejemplo, la Organización Marítima Internacional, la Asociación de Mujeres del Sector Marítimo, BIMA por sus siglas en inglés, la Organización Internacional del Trabajo también tiene interesantes esfuerzos, la Fundación Internacional de las Mujeres Marítimas y la Asociación Internacional de Mujeres Marítimas en el Sector de Comercio y el Transporte Marítimo, VISTA, que además México se unió. Esta es una de las fotos del evento de 2019 en el que México se unió a esta asociación. Entre los retos y las oportunidades, justamente en la pandemia, destacamos que un problema central es el reconocimiento o la falta de reconocimiento y a la contribución de las mujeres. Además de que la pandemia ha generado efectos en aspectos sanitarios, económicos, de seguridad, de protección social, mismos que se han agudizado en esta pandemia. Y también otro reto es que se debe de afrontar la desigualdad de género para permitir transformar el enfoque convencional a uno con un mayor liderazgo transformacional que rompa todas estas barreras que ya mencionábamos, tanto físicas como sociales, que alienten a un acceso de educación, formación y desarrollo de capacidad que posibiliten una mayor participación de las mujeres. Y entre las conclusiones destacamos que justo en esta emergencia sanitaria se demandan acciones novedosas, no solo para que las desventajas, para responder a estas desventajas, sino también para todas las desigualdades estructurales preexistentes, como la de género en el ámbito laboral, particularmente el marítimo. Se requiere responder de forma integral para eliminar las desigualdades de género desde la educación, la capacitación, la eliminación del acceso diferenciado a los empleos por estereotipos de género que han sido entonces utilizados mayormente por hombres. Asimismo, se debe garantizar la igualdad salarial, actuar en contra del hostigamiento y el acoso sexual laboral y de cualquier otro tipo de violencia, establecer acciones afirmativas que permitan lograr la paridad de género para contar con la participación y liderazgo de las mujeres en el sector marítimo. Todo ello como una estrategia para atender la crisis sanitaria en la que el mundo se encuentra justo por esta pandemia. Gracias. Muchas gracias, Víctor, Hugo, Lisette, por esta interesante presentación de un tema pues que se maneja poco dentro de la problemática de género, y visibilizar las desigualdades me parece muy importante. Pues yo quisiera empezar a plantear a los ponentes algunos de los comentarios, preguntas que van llegando y que al final les daremos oportunidad a cada uno de ustedes para que vayan contestando. Irma Briceño nos dice que está completamente de acuerdo con la doctora Correa, que las supuestas soluciones solo fortalecen el sistema capitalista y de consumo, dejando a la mujer más vulnerable ante estas nuevas realidades sociales tan injustas y no equitativas. Georgina Salas nos dice, muy interesante la exposición de la doctora Correa. Gabriela del Valle,
Muy interesante, primero la justicia y después el dinero. Pero esto lo sabe el Estado y los empresarios. Irma Briceño nos comenta, también los adultos mayores entran en la lista de los más violentados físicamente y abandonados. Virginia Narcisa Cruz, excelente presentación e información. Muchas gracias, doctora Regina Samperio. Isabel Muñiz, a la doctora Samperio, nos dice, desde su experiencia, ¿qué tipo de diálogo debe darse en la familia para evitar la violencia desigual en esta época de pandemia? Sonia Félix felicita a la doctora Samperio. María del Carmen nos dice, maestra Regina, felicitaciones, siempre trabajando para hacer la diferencia en esta cruda realidad. Alma Rosa Balbuena, las víctimas de violencia conviven y son dependientes económicos de quien la ejerce. ¿Existe alguna medida para lograr justicia en víctimas de los diferentes tipos de violencia que son difíciles de probar? Laura Palomino nos habla de que en relación con la violencia sexual, sabemos que los embarazos infantiles y adolescentes han aumentado. ¿Qué aportación se puede hacer para proteger a las niñas y adolescentes? ¿Qué hacer para que los agresores reciban el castigo a sus delitos? La ingeniera Margarita Torres nos dice, aún teniendo el mismo nivel o mejor preparación, no pueden aspirar a tener un puesto de mando, se refiere a las mujeres marítimas. ¿Qué tanta respuesta hay en caso de una denuncia por acoso en el ámbito marítimo? ¿Cómo podemos establecer una mejor articulación institucional y sistemas públicos avanzados? Bien, son algunas de las preguntas, se las dejo a los ponentes, porque al final pues les vamos a dar la oportunidad de hacer comentarios al respecto. Continuamos con las presentaciones y ahora le toca a la maestra Delia Selene de Dios Vallejo, una muy querida miembro de FEMU, muy distinguida miembro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, presidenta de la sección sindical de la Asociación del Personal Académico de la UNAM, es egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y aquí sí quisiera mencionar que dirige el Cineclub en el Museo de la Mujer. Es militante feminista desde 1952, o sea, lleva más de 60 años en la lucha feminista y todos somos testigos de que es muy activa y es una líder en este tema. Bien, pues la maestra Delia Selene, junto con la maestra Yoko, a quien le voy a pedir a la maestra Delia que haga su presentación, y ellas nos van a hablar de la problemática de las mujeres adultas mayores en esta pandemia. Adelante, maestra. Sí, muchas gracias, doctora Nadima, mis muy queridas amigas de FEMU. Muchas gracias a la doctora Patricia Galeana, que hace posible, que nos vitaliza, porque la verdad es que nos llena de energía, nos ilumina el camino, este camino que ha sido tan complejo, no fácil, sin embargo tan exitoso, de la Federación Mexicana de Universitarias, que cada vez es más fuerte porque cada vez hay más participación y más entusiasmo bajo la dirección de nuestra querida Patti. Bueno,
quiero decirles a ustedes que verdaderamente estoy muy emocionada de hablar de estas cuestiones, pero la verdad es que tenemos que hablar de muchos aspectos porque las esferas de acción para la atención no solo de las mujeres, sino de los géneros del ser humano es muy amplia. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer una parcialización porque es muy amplio estas cuestiones. Y por fortuna, hay consensos internacionales para ponerse de acuerdo y tomar medidas, incluso hacer diagnósticos respecto a cada una de las esferas de la vida económica, política, social, cultural, etcétera, dentro de este planeta azul. Bueno, pues vamos a trabajar con algo que es de suma importancia, porque es algo que también, como esta cuestión que nos han iluminado sobre la pandemia y la situación de mujeres que podrían permanecer aisladas, como no permanecer, podrían, de hecho, al estar en el mar, de las mujeres marítimas o lo que nos ha presentado la querida doctora Eugenia Correa, que es excelente, excelente. Bueno, yo quiero decirles que es muy amplio mi trabajo. Sin embargo, quiero decirles que como soy socióloga, claro que tengo que enfocar mi punto de vista alrededor de esto y que ha estudiado los roles de las ancianas y sus efectos en las tasas poblacionales. Es decir, que tenemos que explicar de una manera total y global, orgánica, el fenómeno de la vejez. Se trata de estudiar, reflexionar, analizar una etapa de la vida de los seres humanos en uno de los momentos tradicionalmente considerados como más dramáticos del devenir del ser psicosocial humano, que esto es en la vejez, senectud, ancianidad, longevidad. La vejez no debe ser interpretada como algo decrépito, negativo, sino como un modo existencial, abarcante, ineluctable, inaplazable, como lo es cualquier otra etapa de la vida humana, nos dice un gran investigador, José Carlos García Ramírez, en su texto de la vejez, El grito de los olvidados. Bueno, quiero decirles que conmigo ha trabajado también la licenciada, que fue mi alumna, y trabajamos juntas estas cuestiones, pero como estamos en la pandemia, ella no va a participar en esta ocasión. Ella no es miembro de FEMOS, sin embargo, claro que participa porque hemos trabajado juntas estas cuestiones. Por favor, la siguiente, como ven, aquí hay unas viejecitas diferentes a todo eso que se imaginan, que si están todas decrépitas y con bastón o totalmente, no, estas son activas, vitales, ¿ve? Porque quiero decirles que los puntos de vista sobre la vejez son múltiples, de acuerdo a las diversas culturas del mundo, Por ejemplo, para la antigua China, los ancianos, además de ser los portadores de experiencias y de conocimientos sobre la vida, eran los indicados para educar en la virtud, y de todos, y desde luego de los gobernantes. Con los egipcios eran considerados los jefes secretos, porque desempeñaban roles muy importantes dentro de la sociedad, porque eran los consejeros del rey, y misioneros ante las cortes de justicia. La presencia del anciano jugó un papel muy importante en las culturas prehispánicas. Entre los aztecas, su presencia se asoció porque aludía al horizonte existencial, material, concreto, en el que se desplegaban los acontecimientos genealógicos, las costumbres, los mitos, las leyendas, la historia del pueblo azteca. Ahora verán, eran los depositarios de todo esto. El anciano para las culturas precolombinas fue el primer morador en la tierra, el conocedor de los misterios, de los designios, porque esto era describir al anciano
como un ser verdaderamente casi divinizado. Su deificación se desplegó en la polarización porque tenía que ver con la creación terrenal. Vean ustedes cuán importante era su papel, a diferencia de lo que ha sucedido posteriormente. Porque tenemos que contemplar que el ser humano es un ser finito como todos los seres vivos. El desarrollo de su vida existencial debe orientarse a la toma de conciencia de esta finitud y responsabilizarse de su propio acaecer histórico, asumir y construir con un carácter perfectible y dignificante que solo se alcanza verdaderamente con la senectud, ¿no? No es un simple vivir para la muerte, ni la resignación, ni el dolor, sino el momento de enfrentar y asumir la vida con todas sus variantes, un momento pleno, no precario, signo de esperanza para las generaciones venideras y de continuidad de la tradición. Bien, esto es importante. Quiero decirles que es muy amplio este asunto y hay una serie de investigadores que incluso hacen una conceptualización de la vejez según su cronología. Puede ser que los nombren seniles, ancianos, longevos, y también contemplan grandes viejos, prevejez o madurez avanzada, etcétera, 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 porque son múltiples autores, aunque no todos los que quisiéramos, porque todos sabemos de la vejez en forma abstracta. Tratar de definirle, se suele utilizar un criterio de la edad para concretar. Por eso es que les presentábamos la tabla anterior, donde los van señalando por diferentes años. Para algunos, antes se consideraba los 60 años aproximadamente, y que también depende del momento histórico. Y luego, ahora se habla de adultos mayores en el intervalo después de los 65 años, porque cada individuo envejece a edad diferente y dentro de cada vejez cabe distinguir distintas etapas, porque sentirse joven es una vivencia independiente de los años cumplidos. Hay jóvenes que se sienten ancianos, ¿no? Esto también es cierto. Bueno, tenemos que ver también por otro lado que lo manejan en razón de la jubilación. Y tampoco todas las personas se jubilan, porque hemos visto cómo hay problemas de desempleo y muchos otros más. Hay muchas formas de envejecer. Hay un envejecimiento patológico, cuando los procesos degenerativos y las enfermedades dificultan a las personas su adaptación al entorno. Hay un envejecimiento fisiológico, porque hay procesos degenerativos o enfermedades que les impiden adaptarse a su entorno. La persona puede envejecer de manera positiva a pesar de los cambios que se puedan producir, porque se va adaptando a su nueva situación. También hay un envejecimiento óptimo, donde existe una elevada funcionalidad física, mental y social, que nos permite envejecer con una buena salud física y mental y una implicación activa con la vida. No suele haber enfermedad grave ni dependencia, pero sí el riesgo de padecerlas por la edad, ¿no? Porque todo se desgasta, y lo que no se mueve se oxida. Esto es una ley. Hay que ser conscientes de que el envejecimiento es un proceso fisiológico y natural, y por lo tanto no tiene por qué ser negativo, sino positivo. Debemos aprender a envejecer, y la verdad es que se envejece y se empieza a envejecer desde el momento mismo que nacemos, porque hay un proceso,
y vamos a ver en las diferentes etapas de la edad, ¿no? De cómo se va a aprender a envejecer, manteniendo la independencia en la medida de lo posible, teniendo una actitud positiva frente a los cambios, siendo protagonista de nuestra vejez, adoptando una serie de medidas con una perspectiva distinta de la que en la que se ha querido colocar, sobre todo en razón de la economía de mercado, ¿no? Es decir, hacer obsolescentes y absolutamente suprimibles y suplantables a los viejos. Y no es así, porque como hemos visto en las culturas desde todos los tiempos históricos, han sido sumamente importantes los viejos, ¿no? Y sin embargo, también tendríamos que ver cuándo serían viejos. Porque pensemos en Pizarro, por ejemplo, que tenía 16 años cuando estaba allá en el Cusco, ¿no? O así, pensemos en que realmente Hernán Cortés no era ningún viejo, era un joven fuerte e incluso egresado de la Universidad de Salamanca. Se dice que podía haber sido contemporáneo de una serie de seres muy, muy, muy trascendentes. Pero esto ya no nos vamos a desviar. Quiero decirles que hay un serio proceso en el mundo de envejecimiento de la población. ¿Ve? Aquí les presentamos toda unas gráficas en donde cómo era la pirámide de edades en 1974. Hoy empezamos desde 2010 y ya vemos en 2030 y cómo será para 2050 la imagen demográfica de las poblaciones. En una conferencia. Sí. Bueno, quiero decirles que hoy 17 de noviembre se cumple un año, perdón, fue ayer, porque fue el 17 de noviembre cuando se cumplió un año de que se fue enunciado la pandemia, la pandemia del COVID-19, un virus generado en laboratorio. Y ha sucedido, porque esto es en el mundo entero, que estamos padeciendo de estas cuarentenas y de esta crisis oportunidad para cambiar al mundo. Y esta es nuestra oportunidad para cambiar muchos patrones, y por ahí les encargo que revisen la plataforma de Pekín, que precisamente fue resultado y ha sido resultado del consenso mundial y de todos los países, y todos los países están obligados a seguir la guía de la plataforma de Pekín, que abarca 12 esferas de acción, y por ahí van a ver una serie de elementos que guían a todos los países y a todos los pobladores del mundo, y los gobiernos están obligados a cumplirlos. Y no se diga las instituciones educativas y de investigación, y nosotras, todos los seres del planeta, debemos de conocer esta guía, porque además contempla también otros aspectos generales en los cuales se han puesto de acuerdo los pueblos del mundo entero, los pueblos y los gobiernos del mundo entero con sus protocolos respectivos. Y quiero decir que hay una feminización del envejecimiento. Esto es una cuestión demográfica. Vemos cómo hay más viejas vivas que viejos, ¿no? Y esto es porque el machismo mata. Aunque ustedes no lo crean, efectivamente así es. El machismo mata. No quiero decir que sea nosotros aceptamos, queremos, amamos a los hombres, pero no el machismo. El machismo mata. Y mata fundamentalmente a los hombres, precisamente por ese mundo público en donde se están más expuestos a muchas situaciones y más limitados en otras cuestiones que tenemos las mujeres para nuestra fortuna, hasta con nuestra conformación
física, fisiológica, porque, por ejemplo, en las cuestiones sexuales, ¿no? Con la mujer tenemos la sexualidad desde que nacemos hasta que morimos. En cambio, como por los varones, como luego están dedicados a otras cuestiones de tipo sexual, cuando se acaba, se acaba. Y tiene sus límites. Por eso les digo que hay que poner atención, pero sobre todo en las cuestiones culturales. Y sí hay una feminización del envejecimiento. Es decir, con esta cuestión de que hemos salido de la vida privada y tenemos cada vez más presencia en lo público, que nos ha costado trabajo, nada nos ha sido regalado. Todo lo hemos ganado por todo este movimiento, incluido, no solamente mujeres, incluidos los varones, también feministas. Por fortuna existen y deberían de existir de todos los géneros, porque el envejecimiento, regresando a nuestro tema, hay una diferencia entre los hombres y las mujeres, porque incluso dentro de los individuos del mismo sexo hay una serie de factores como la clase social, el acceso a la educación y otros factores económicos, políticos, sociales que están hablando de estas desigualdades. Ya ven que estamos hablando de las desigualdades porque hay esta situación de diferenciación y hay una vejez femenina diferenciada de la vejez masculina, precisamente por todas estas situaciones de desigualdad, aun cuando pareciera, y de hecho es, ¿no?, esta situación en que incluso hemos tratado que exista esta potenciación de las mujeres para todos los aspectos porque beneficia a la humanidad entera. Ahora, como que estamos tratando de estas cosas del coronavirus, es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, el síndrome respiratorio de Medio Oriente, el síndrome respiratorio grave. Bueno, la cepa del coronavirus, pues ya les digo, de Wuhan, China, pero el 17 de noviembre fue cuando se dijo, hay este virus, existe este virus, y de ahí para adelante. Estamos viviendo esta cuarentena que nos ha hecho, nos ha dado una serie de retos para cambiar el mundo, porque o cambiamos o el planeta, es decir, la vida humana en el planeta desaparece, porque la verdad es que ya lo hemos estado señalando mucho. Los científicos de diferentes áreas han estado hablando de que cómo es menester cambiar las situaciones, los sistemas políticos existentes que han sido un fracaso para dar oportunidad a los cambios. Y esta revolución de las mujeres es fundamental. Y claro, hay que contemplar a todos los géneros y desde luego a los adultos mayores que han sido tan estigmatizados dentro de la sociedad de consumo en donde todo se convierte en mercancía, incluso los seres humanos. Y con esto no podemos estar de acuerdo porque tiene que ser primero los seres humanos y el humanismo antes que el dinero, antes que otras pasiones que llevan a condiciones verdaderamente nefastas y que hacen daño y que son destructivas para la humanidad, como la codicia, ¿no? El deseo del poder, el poder mismo, una serie de cuestiones. Tenemos que hacer a una población que maneje de manera cotidiana la cultura de la paz. Igualdad, desarrollo y paz es el lema que se ha manejado en los movimientos de mujeres en el mundo entero. Igualdad. Imagínense, por ahí está la equidad, igualdad.
desarrollo y paz. No quiere decir solo crecimiento, sino desarrollo para que se tenga el acceso a todos los satisfactores generados por toda la humanidad para beneficio de todos, a cada quien de acuerdo a sus necesidades, de cada quien de acuerdo a sus capacidades. Es decir, necesitamos un mundo donde prevalezca la justicia y los valores, los más grandes valores del ser humano que están manejados por esta revolución de las mujeres. Y bueno, pues tenemos que ver que la verdad es que existe este maltrato, ya lo están hablando nuestros compañeros sobre la violencia y los maltratos diferentes y lo que sucede con las niñas, porque esta es una esfera de acción que ya tomó en cuenta y que en nuestra organización se estuvo manejando desde mucho tiempo antes que ya lo manejaran en Naciones Unidas, el de la niña, considerar, porque es el futuro del mismo Maestra Delia, mundo. Sí, ya por sé que favor, siempre se me va el tiempo, pero bueno. Ya se terminó el tiempo, pero... Bueno, queríamos decir que hay muchos factores de riesgo para los malos tratos, pero también lo que podríamos ver, los factores o las posibilidades de mirar que haya pues, soluciones a las situaciones, ¿no? Esto es muy importante, que veamos que las familias, los gobiernos, la sociedad en general son responsables del respeto y el cumplimiento de los derechos, porque se deben proporcionar los satisfactores necesarios para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores y de todos, porque hay que mirar que tengan comida, techo, vestida, medicina, educación, recreación, esparcimiento, entre otras, ¿no? Fomentar la convivencia familiar cotidiana, pero con cultura de la paz, evitar que exista la discriminación, el abuso, la explotación, el aislamiento, la violencia. Ahora estamos viviendo en aislamiento, pero tenemos que procurar ese aislamiento sea con las mejores cualidades humanas y con una profunda solidaridad, sororidad, ¿no? Es decir, que necesitamos tomar medidas tanto para las adultas mayores, porque deben ser incluidas en este plan, ¿no? Hay que cuidarlas, sobre todo si presentan mayor riesgo, porque hay que instrumentar planes de emergencia para eso y para muchas otras cosas más, porque esto está contemplado en la plataforma de Pekín, por eso se los recomendé, aunque no estaba en el trabajo, pero tengo que decirlo, porque si no lo digo, entonces, ¿qué clase de educadora soy? Que sí ya sé que existe y cómo no sé, voy a difundirlo, ¿ven? Entonces, por eso lo planteo. Bueno, yo creo que tenemos que ver que haya una serie de medidas que se contemplen para las adultas mayores y para todos los géneros y todos los grupos etarios. Porque tenemos que ver que no haya violencia, no solo contra las adultas mayores, sino contra, bueno, no violencia, cultura de la paz, la cultura de la paz. Y por ahí, el uso del arte para la mejor condición humana. Este lenguaje espiritual, este lenguaje a través de la música, la danza, el teatro, la literatura, etc. Bueno, gracias por su atención y por favor quédense en casa y cuídense unos a los otros y ámense, protéjanse, respétense. Vamos a ver que se establezca la cultura de la paz. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Delia, querida Delia. Me parece que la maestra Delia ha tocado un tema fundamental, porque efectivamente existe un estereotipo de las personas de la tercera edad, la abuelita, el abuelito con su bastón, y la maestra Delia nos está diciendo, está levantando la voz
que hombres y mujeres de la tercera edad tienen Yes. muchos años por vivir y que los tienen que vivir asumiendo riesgos y viviendo plenamente la edad. Creo que la maestra Delia es un claro ejemplo de que las mujeres de la tercera edad podemos ser combativas, activistas, alegres y vivir la vida plenamente. Felicidades, maestra Delia. Muchas Y, gracias. voy a leer algunas de las preguntas. Han llegado muchísimos comentarios y voy a plantearlas. Les voy a pedir que cada uno de los ponentes tome nota y tenemos unos 40, 45 minutos para que, dado que el tiempo de exposición pues fue limitado por razones obvias, vamos a tener tiempo de que puedan expresar y concluir mejor sus ponencias. Esta pregunta para la doctora Correa: ¿cómo podemos establecer una mejor articulación institucional y sistemas públicos avanzados? Alma Rosa Balbuena: ¿existen leyes referentes a mujeres en el ámbito marítimo? Adelina Muñoz: ¿se está haciendo algún programa educativo para que se erradique el problema de la violencia? Desde que nacemos se debe educar a hombres y mujeres. En la familia empieza el problema. Desde Facebook nos llegan algunos comentarios. A la doctora Regina, gracias. Esta es una visión cotidiana que vivimos todas las mujeres. Gracias por la honestidad de sus palabras. Irma Rosario Ruiz: es muy importante empoderar a mujeres, niñas y niños. ¿Cómo empoderar a los más débiles ante diferentes tipos de violencia que existen? Luego nos dicen: ¿cómo se podrían visibilizar las desigualdades de género en las mujeres marítimas? La maestra Regina: ¿cuál sería una alternativa para combatir la violencia? ¿Sería la concientización sobre la educación? La doctora Muñoz Cano en La Madre nos dice que la doctora Muñoz Cano mencionaba que la madre, si fue violentada, crea así un círculo vicioso. Se necesita mucha educación para combatir este gran problema. Y aprovecho recordar a la querida Lolita Muñoz Cano, ya que la presentan, miembro muy distinguido de la Federación y que desgraciadamente falleció hace unos meses. La doctora Mireya Feingold, presidenta de la Federación Mexicana de Universitarias, felicita a la doctora Eugenia Correa. Dice que es muy importante la aportación que ella hace. Nos dice Iraíz que las ponencias fueron excelentes, muchas gracias. Le parece muy interesante el tema de las mujeres marítimas. Y también nos señalan que el tema de las adultas mayores es fundamental y que hay que revisarlo. Nos dice María José Vizcaíno si la violencia familiar puede diferenciarse de la violencia de género. Y también nos hablan de que las adultas mayores siguen trabajando en el hogar y que el hombre no las apoya. Otro comentario de Audomara Díaz sobre las adultas mayores, que hay que darles mayor visibilidad. Felicita a la maestra Delia Selene. Y nos dice Alma Rosa Balbuena que hace falta educación obligatoria y gratuita. Y que esta va para la doctora Correa. Dice que existen campañas publicitarias muy agresivas para el mercado para mujeres.
creando mayores índices de depresión y ansiedad, así como miedo a envejecer. Y bueno, nos están llegando muchísimas preguntas. La ingeniera Margarita Torres nos dice, ¿cómo se determina que ya se es viejo? ¿Por la edad o por el estado físico? Nuestra vicepresidenta internacional, Glenda Hetzker, felicita a todas las ponentes y nos dice que todos los temas, el de la economía, de la vejez, de las mujeres marítimas, son muy importantes. ¿Y qué podemos hacer para que las mujeres adultas puedan enfrentar estas desigualdades? Bien, pues vamos a iniciar una ronda. Le voy a dar la palabra a cada una de las ponentes y les vamos a dar, tenemos 5 minutos para cada una para poder concluir la mesa. Entonces, doctora Eugenia Correa, si podía contestar estas preguntas. Por favor, Eugenia. Sí, claro que sí. Bueno, yo agradezco muchísimo todas las preguntas y sobre todo el interés que hay sobre estos temas. Si quisiera subrayar que no son temas tan complicados, tiene mucho de lógica y de realidad lo que estamos viendo. Y en esa lógica y en esa realidad podemos ver que a pesar de ser un problema global, mundial, el que estamos enfrentando, tanto visto como crisis sanitaria como visto como crisis económica, de todas formas, no hemos creado las instituciones y las que tenemos son pobres en términos económicos, pero también de poder político para enfrentar de una manera común, pues este problema que sí es común, aunque tiene sus particularidades en cada país. Es dramático lo que nos espera vivir todavía. Yo no creo que mágicamente el año que viene llegará la vacuna y mágicamente volveremos a nuestra vida cotidiana como si tal. Creo que aún nos falta mucho por ver de lo que puede llegar a ser el transcurrir mismo de esta pandemia y sus resultados. Países tan importantes como la India, que tiene el 90% de la población informal, y es prácticamente imposible que se pretenda confinar a la población, como no lo ha sido en el caso de México tampoco, y muchos otros países. No es a través únicamente, no es el confinamiento puede ser, digamos, una medida extrema, necesaria, pero hay muchas otras en el camino que tendríamos que estar haciendo si estuviéramos pensando en la sociedad como tal y no en la capacidad de los servicios de salud y en función de eso manejar los famosos semáforos y cosas que se le parezcan. Los servicios de salud también han sido pues detectados en su máxima expresión como totalmente insuficientes, con protocolos de precisamente que atentan contra la vida, especialmente de la población más vulnerable y de los adultos mayores. Entonces, me parece a mí que hay muchas reformas institucionales que tenemos que enfrentar. No podemos pensar que una destrucción de los últimos 40 años, pues mañana nos sentemos todas en el cubículo y saquemos un gran desplegado gigantesco de reconstrucción. No va a pasar así. No va a ser de esa manera porque además no salen de los escritorios esas reformas. Pero sí podemos decir que una fundamental, una que parece como ya más realista, es que necesitamos que todos los gobiernos se comprometan realmente con los cuidados y con todo lo que signifique los cuidados de la población y reorganizar a la sociedad para que esto sea posible que se lleve a cabo. Eso implica, sí, mucho déficit público,
mucho déficit público, pero no para cuidar a los mercados financieros, como está sucediendo en todas partes del mundo, en los propios Estados Unidos. En México todavía en marzo de este año se autorizaron 800,000 millones de pesos para flotar a los bancos que todavía ni siquiera caían en pérdidas. Y en todas partes del mundo se está, vamos a decir, tratando de frenar una crisis financiera, pero muy en contra de lo que puede ser los intereses de la sociedad y de esa sociedad y de enfatizar y de que nuestra guía sean los cuidados. Si es así, si los gobiernos pueden comprometerse a una formación institucional amplia que permita el cuidado de la sociedad en todos sus sentidos, desde transporte, vivienda, y estoy hablando de los temas económicos, pero también de temas, podemos hablar de temas educativos, de temas de educación, de salud emocional, no solamente de salud física, sino también de salud emocional. Todo esto tendríamos que poderlo abordar y es posible hacerlo, es muy posible hacerlo con presupuestos públicos deficitarios. Todo el mundo me dice, pero es que vamos a condenar a nuestros hijos a pagar esos déficits. Pues no, no es así, los estamos pagando nosotros mismos en la medida en que esos déficits nos permiten trabajar, nos permiten crear nuevas oportunidades para nuestra población, crear población mejor educada, con mejores habilidades. Lo estamos pagando nosotros mismos en la medida en que esos déficits son los que amplían nuestras capacidades de producción de todo tipo, no solo de producción de bienes, sino de producción de servicios. Entonces, no hay nada que estemos heredando a nuestros hijos cuando tenemos un gasto público deficitario, al contrario, es lo que nos permite realmente ocupar la mayor potencia que tiene una sociedad, que son pues sus habitantes, que es la sociedad misma y sus pobladores. Esa es nuestra mayor riqueza, esa es la que estamos sumiendo en la desesperación. Nuestra mayor riqueza somos nosotros mismos y esos somos los que estamos siendo desperdiciados, ampliamente desperdiciados en todos los sentidos posibles, no solo por miserables salarios, sino por las muchas oportunidades de creación y de recreación de una vida humana más nutrida y amplia que la que tenemos hasta ahora, ¿no? Todo el mundo quiere estudiar contaduría, no tengo nada en contra de los contadores, pero ¿y la poesía dónde queda? O sea, ¿dónde queda el cine? ¿Dónde quedan todas estas otras actividades? ¿Dónde queda el teatro que es tan formativo para nuestros niños actualmente? Todo esto, pues, yo creo que nos abre muchos espacios justamente de recreación institucional para el cuidado en todas sus expresiones que son la guía de la construcción de una sociedad que trate, al menos que trate de no volver a caer en este tipo de pandemias, de tener toda la fortaleza social para frenar cualquier tipo de riesgo sanitario, de riesgo a la salud masivo como el que hoy tenemos. Gracias Nadima, gracias a todas. El micrófono, doctora. La doctora Galeana manda una gran felicitación a todas las y los ponentes y le voy a ceder la palabra. Si no sabemos si está por acá, pero mandó un mensaje, felicita muy en especial a la doctora Eugenia Correa, que nos acaba de complementar su ponencia con interesantes comentarios, igualmente a las que forman parte de FEMU, a la maestra Regina, a la maestra Delia, a la maestra Lisette. Pues, por acá estoy, Nadima, nada más quería yo decir, sí, nada más quería yo agregar dos palabras, no les quiero quitar el tiempo, porque lamentablemente me tengo que ir porque tengo clase, que tengo que dar clase, ya saben.
ahora nuestras clases virtuales. Bueno, además de felicitar a todas las ponentes y a los ponentes y a nuestra moderadora, pues quisiera pues destacar este punto que nos han puesto sobre la mesa en el centro de la discusión nuestras ponentes sobre cómo las desigualdades sociales de género y también la violación a derechos humanos de adultas mayores, pues muestran una regresión. O sea, lo que creo que tenemos que ver muy claramente es que esta crisis puede traer una serie de regresiones y que tenemos que estar pues muy atentas y atentos como sociedad para evitar estas regresiones que son ya una amenaza que se ve ante pues la crisis económica con mayor pobreza, mayor violencia, mayores violaciones a derechos humanos y la necesidad de este cambio cultural que todavía no se ha dado, y el COVID vino a interrumpir la cuarta ola del feminismo que está ahorita en todo el mundo, pero que continúa y que debe de reforzarse en esta coyuntura tan difícil, como por ejemplo el tema de las mujeres marinas, el tema de que pues sí tengan una situación de desigualdad, de minoría dentro de su área de trabajo, en donde no se ha dado ni siquiera un cambio de lenguaje, porque le siguen diciendo capitán fulanita de tal, ¿verdad? Entonces, ahí pues tenemos que incidir porque el lenguaje es la parte más viva de una cultura y, en fin, contra lo que digan muchas veces algunas miembros de academias de la lengua española, mientras no se den estos cambios culturales, pues no podemos avanzar. Ayer, por ejemplo, se puso de manifiesto todos los cambios que se habían dado en materia jurídica y, sin embargo, no se traducen en la realidad por la falta del cambio cultural. Esto es todo lo que les quería yo compartir y felicitarlas, y después me voy a tener que eclipsar porque me toca estar en las clases. Muchas Muchas gracias. felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctora Galeana. Muy interesantes comentarios y quiero aprovechar, felicitarla por la organización de este seminario, que es un gran éxito. Gracias, Patti. Nos vemos. De toda la federación. Bueno, y ahora le voy a dar la palabra a la maestra Regina, por favor, unos 2, 3 minutos como máximo para darle oportunidad a los demás ponentes. Por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Doctora, muchas gracias por sus palabras y felicidades por dar oportunidad a este congreso que ha sido realmente muy interesante, del que todos estamos aprendiendo mucho. Bueno, la violencia familiar, bueno, el tema da para mucho más. Sin embargo, una persona preguntó si la violencia familiar es diferente de la violencia de género. No, la violencia familiar y la violencia de género van de la mano e incluyen, pues, por supuesto, mujeres, las dos, incluyen niños, niñas, adolescentes, personas, adultos mayores, la comunidad LGTB, y todos están incluidos en ambas. Entonces, también se conoce como violencia doméstica, entre otras formas. El acompañamiento, otra persona comentó que la empatía a las víctimas es una alternativa. Sí, es una alternativa para la prevención. La familia es el primer vínculo, recuerden, con la sociedad. Lo que fomentemos en la familia, lo que hagamos en la familia, se va a reproducir en una sociedad.
Si vivimos con violencia, esos son los factores de riesgo, vamos a reproducir violencia. Una persona comenta que si el acompañamiento, la asesoría podrían ayudarnos para cambiar estos hábitos que tenemos de educar con violencia. Sí. Es complejo porque atrás de la violencia familiar están los usos y costumbres. Muchos, si no es que todos de nosotros vivimos violencia y fuimos educados con violencia de diferentes tipos. Esto fue parte de hace décadas y se ha continuado desafortunadamente. Entendiendo que si educamos con un golpe, con un grito, con alguna forma de todas las que hay de violencia económica, patrimonial y demás, vamos a generar violencia. Cuando pensemos en un golpe, en una amenaza, entender que son niños, niñas, adolescentes, que sí pueden entender, que sí podemos hablar y que sería la comunicación la mejor alternativa. Algo que comentaba la maestra, la doctora Delia, era educación para la paz. Exactamente, esa es una alternativa, educar para la paz. Es investigar como adultos, tenemos una responsabilidad social con los que nos rodean, con nuestros hijos, con nuestros nietos, hermanos, primos, etcétera, hasta con nuestros vecinos, con nuestra misma comunidad, tratarnos como seres humanos. Esta parte humana se nos está olvidando y tenemos que rescatarla. Tenemos que entender que somos seres humanos a los que estamos educando y que una palabra, a veces un abrazo en vez de un golpe, puede ser la solución para disminuir la violencia. Entendiendo que es un reto como adultos, es un reto porque tenemos muy malos hábitos, porque crecimos con violencia, pero es un reto a vencer, disminuir la violencia. Cuando uno sienta que quiere dar el golpe, a educar, el grito, el manazo, el insulto, la humillación, tenemos que entender que vamos a generar violencia. Si damos un golpe, ese golpe después se va a convertir en más violencia porque la violencia no es estática. La violencia va aumentando día con día y no tiene fin. Y desgraciadamente es lo que estamos viviendo en este momento. Una violencia que se viene arrastrando de hace siglos y décadas atrás. Es el momento del cambio, es el momento de hacer algo diferente y lo decía, di no a la violencia. Nosotros, hombres y mujeres, niños y niñas, cada uno de nosotros tenemos un compromiso social, tenemos un compromiso con los nuestros, con nuestras familias, de educar sin violencia y sí, podemos hacerlo. Nosotros podemos hacer esa diferencia. No sé si tengo algún momentito más o ya se me acabó. No, pues desgraciadamente no. Todavía tengo que darle la palabra a los otros ponentes. Bien, pues vamos a pedirles a los 3 jóvenes que expusieron lo de las mujeres marítimas que en un máximo de 3 minutos traten de complementar su exposición. Por favor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a los demás panelistas. En son de ser breves, bueno, voy a participar solo yo. Efectivamente, no hay leyes como tal. Muchas gracias, doctora. No hay leyes como tal hacia el sector o hacia las mujeres marítimas. Lo que hay son compromisos, lo que hay son políticas o códigos de ética que buscan esta inclusión, buscan este respeto a la equidad de género, siempre tratando de ser integrales y transversales. En relación a los puestos de mando, bueno, hay que considerar que ya hay incluso estudios, bueno, o se han acercado, se han iniciado estos estudios para reconocer el papel de las mujeres marítimas. Lois Leeds saca las 10 mujeres más influyentes del sector, incluidas de armadoras, incluidas secretarias de Estado que están relacionadas hacia el sector del transporte, específicamente transporte marítimo, ingenieras que dirigen asociaciones sobre pues distintos tipos o lo que se conoce como el bunkering en el caso del sector marítimo, abogadas a nivel internacional, socias de grandes despachos que pues tienen relación a cuestiones de derecho laboral, derecho marítimo en general. Es muy importante este tema, es muy apasionante. Sin embargo, bueno, pues falta todavía mucho por hacer, faltan muchas estadísticas.
La Organización Internacional del Trabajo enciende este foco, ¿no? Al decir, faltan estadísticas, tenemos estos datos, pero no tenemos todo el marco en general. No obstante, hay que resaltar que las asociaciones de mujeres en distintos ámbitos del sector marítimo no son nuevas. Inician en los años 70, la Asociación de Mujeres Marítimas, tienen un empuje en los años 80 y a partir del año pasado, gracias a que la Organización Marítima Internacional decide que el lema del Año Internacional del Mar 2019 sea el empoderamiento de la mujer, resurgen o se hace más visible el trabajo de estas asociaciones. Incluso, y es lamentable, porque también había un comentario sobre esto, hubo o hay casos en el cual o los cuales pues hubo agresiones físicas a mujeres marítimas, incluso aparecieron ahogadas, y eso fomentó aún más el trabajo de estas asociaciones para hacer visibles estas situaciones. Ante pues estos hechos lamentables que ocurrieron, empezaron a haber mayor organización de mujeres que trabajan en distintos ámbitos del sector. En Panamá acaba de haber una conferencia sobre autoridades marítimas, mujeres. En el caso mexicano, la Secretaría de Marina ha integrado en sus códigos de ética y las escuelas marítimas también el respeto a la mujer, pero también a otros sectores como la comunidad LGTB. Esto es muy importante porque se hace visible también esta situación y el respeto a pues estos grupos, ¿sí? No solo a la mujer, sino en general a todos. Cabe resaltar que en México las escuelas marítimas están coordinadas por una mujer, específicamente la Escuela de Campeche está dirigida por una mujer y participan activamente. ¿Cómo visibilizar esta situación con estos foros, con estas investigaciones, para hacer pues patente el trabajo de estas mujeres, para hacer patente el trabajo de estos organismos o estas asociaciones a nivel internacional que están trabajando en esta triple hélice, con organismos internacionales, con las empresas y con las universidades? Falta mucho por hacer, pero esperamos que sigan adelante estos estudios y por nuestra parte, pues vamos a seguir estudiando el tema para hacerlo más visible y que se conozca en otros foros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Buenrostro. Y bien, para cerrar con broche de oro, le damos la palabra a la maestra Delia Selén. Por favor. Muchas gracias, querida doctora Nadima Simón. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que de verdad es muy importante lo que se ha tratado aquí, por tanto en el aspecto económico, que es fundamental, ¿no? Porque sin recursos difícilmente no se hace nada. Se requieren los recursos económicos y todos los procesos económicos, pero también otros aspectos que se han tocado. Y no podemos dejar de lado estas cuestiones de las mujeres marítimas y todo lo marítimo, porque este país nuestro, México, tiene mar por los dos lados. Entonces, es inaudito que no se tome en cuenta esta situación geográfica tan importante. Claro, también tenemos otras condiciones orográficas, en fin, pero es importante recalcar que es muy, muy trascendente que pudiera tomarse más interés en el desarrollo de las áreas marítimas y desde luego del papel que está jugando la mujer, no solamente en el área marítima, en todas, porque así ha sido, aunque hayamos sido las invisibles de la historia, la verdad es que sin nosotras, bueno, como decía la maestra Griselda Álvarez, que en paz descanse, tan importante para nosotras, somos la mitad en el mundo y un poquito más de mujeres. Y las madres de la otra mitad, ni más ni menos. ¿Cómo vamos a hacerlas invisibles? Pero como ven que pues por los sistemas económico, políticos, sociales, que trastornan todo.
en razón de otros intereses que no son los de las mayorías y de los pobladores y de quienes generamos las riquezas, porque esto es la verdad. No las genera el capital, las generamos los seres humanos. Es el trabajo de los seres humanos. Es el trabajo de la cultura, que no es la naturaleza, sino es la cultura generada por los seres humanos. A ver que si cambiamos esta cultura, porque está visto que lo que había acontecido hasta ahora, antes de la pandemia, durante la pandemia y lo que suceda después de la pandemia, es nuestra responsabilidad como seres humanos. Pero por eso necesitamos tener conciencia y responsabilidad para cambiar el mundo. Tenemos que cambiarlo, porque lo cambiamos. Miren todo lo que ha sucedido, cuántas especies hay, se señalan como 11, peligroso, de mucho peligro de extinción. ¿Cómo va a ser posible que en estas cadenas de vida, que esto desaparezca? No, tenemos que cambiar. Los sistemas políticos como hasta ahora han funcionado, no han funcionado, no sirven. Si sirvieran, no nos estarían pasando tantos males, y tantas guerras, que son guerras en razón de los recursos y las riquezas, que si las guerras en África por los diamantes, que si las guerras que tienen otros países por el petróleo, el litio, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que cambiar a fortiori, o cambiamos o perecemos. Ahí está el asunto. Así y es, el feminismo lo que está tratando es de que cambiemos el mundo en todos los aspectos, en todos. Muy bien. Bueno. Totalmente de acuerdo, querida maestra Delia. Sí. Desgraciadamente el tiempo ya se nos está sí, terminando. Ya se nos terminó. Pero yo quisiera, en nombre de la Federación Mexicana de Universitarias, agradecer a todos los ponentes su participación. Una felicitación de nuevo a la doctora Galeana, presidenta fundadora de la FEMU, al comité directivo que preside la maestra Mireya Feingold, por la excelente organización de este seminario que, como cada año, la Federación Mexicana de Universitarias y ahora el Museo de la Mujer organizan. La Federación Mexicana de Universitarias otorga un reconocimiento a cada uno de los ponentes, que ahora en la modalidad virtual, pues no podemos entregárselo de propia mano, pero se los haremos llegar también de vía virtual. Y pues nada más hacer la lectura que dice: la Federación Mexicana de Universitarias otorga el presente reconocimiento a cada uno de los ponentes por su participación con la ponencia respectiva en el Seminario Internacional El impacto de la pandemia en la vida de las mujeres. Firma la doctora Patricia Galeana, presidenta fundadora de la FEMU. De nuevo, muchísimas gracias y les pedimos a todos los presentes que continúen con nosotros en estas sesiones tan interesantes de nuestro seminario internacional, que ahora una de las ventajas, entre comillas, de la pandemia es que estamos llegando a un público mayor a través de los medios digitales. Muchas gracias a todas y a todos, y por favor continúen con nosotros. Gracias. Gracias.